lo dijo en la primera hora. A ver, sigamos en la tónica del caso Sinohydro y le he pedido a Cristian Zurita, a quien le agradezco por la gentileza de atendernos telemáticamente esta mañana, por aceptar esta entrevista, Cristian. Le he pedido esta entrevista porque me parece importante poner en contexto. Mucha gente ha escuchado el caso INA, ahora llamado Sinohydro, pero no todos creo que tienen la película clara. Y yo decía en mi comentario que creo que esto muchos no tienen la película clara porque este caso no fue tan mediatizado como otros casos. En todo caso, la fiscal ha tomado una decisión, se ha fijado incluso ya la fecha de la audiencia para el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la mañana, y se habla de 37 personas. ¿Cómo toma Cristian Zurita, uno de los autores de la publicación del laberinto offshore del Círculo Presidencial? Esto fue publicado el 19 de febrero de 2019, hace 4 años, en el sitio Periodismo de Investigación. Cristian Zurita, bienvenido, buen día. Fabricio, Belkis, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con toda su audiencia. Buenos días. Pues sí, en verdad me he llevado una sorpresa el hecho que después de tanto tiempo, porque estamos hablando de hechos que empezaron a gestionarse a partir de 2009 en adelante, ¿sí? Y ver que existe ya una fecha para la reformulación de cargos solicitada por la fiscal general, pues creo que ha sido pues una respuesta y un avance positivo. Ahora, debemos entender que la Fiscalía en este momento debe tener como muy estructurada toda la información que se ha obtenido bajo el debido proceso, que sobre todo debe basarse en las cooperaciones internacionales que llegaron en su momento de Panamá, porque eso llegó de alguna manera a tiempo, por así decirlo, pero hubo muchas trabas con respecto a la información que tenía que llegar desde Suiza, ¿sí? Ahí hubo muchos problemas porque simplemente Suiza no quería remitir la información de las transacciones personales de las cuentas que tenía Lenín Moreno en su momento en ese país, y puso una serie de trabas para el acceso. Entonces yo debo entender que luego de tanto tiempo, sí, después de tanto tiempo, pues ya tiene un caso lo suficientemente estructurado para que podamos conocerlo en su totalidad a partir de este próximo jueves 2 de marzo. Creo que es una muy buena noticia a pesar del tiempo y las condiciones. Cristian, buenos días, bienvenido nuevamente. Un poco en la línea de lo que planteaba Fabricio, tratemos de hacer un brevísimo recuento de este caso precisamente para poner en contexto y poder analizar el momento en el que ahora nos encontramos. Surge por dos vías, ¿sí? La primera, por las observaciones encontradas por la Contraloría General del Estado a lo que fueron las obras del proyecto Coca-Cola Sinclair, y donde en primera instancia se identificaron 3.700 fisuras dentro de lo que significa los procesos o las tuberías, ¿sí? Que llevaban el agua a los generadores de la central. Allí se identificó que pues no se había utilizado material de la calidad que requería una obra de esta infraestructura, sino que estaban fuera de especificaciones, ¿sí? Y que eso obviamente generaba un problema de carácter económico, porque a menor calidad de la tubería, sobre todo que llegó de China, pues había costado mucho más recursos, es decir, un producto de mala calidad a un alto costo, ¿sí? Esto es lo que en primera instancia se identificó. De allí nacieron pues todas las ramificaciones para entender qué es lo que había sucedido, porque luego de la emisión del informe de Contraloría, lo que nosotros decidimos hacer es continuar a profundidad y conocer todos los hechos posibles que marcaron el caso. Entonces de ahí vinieron las relaciones societarias, ¿sí? A 2017 ya se conocía de un proceso judicial de tipo tributario que impulsaba el Servicio de Rentas Internas en contra de la empresa Recorsa, porque había identificado transferencias que llegaron desde Panamá al Ecuador, ¿sí? Que nunca pudieron justificarse, ¿sí? Eso sucedió por dos condiciones. Cuando el Servicio de Rentas Internas solicita a Sinohydro justificar
sus recursos económicos, existe un monto que no pudo ser justificado, que son los 18 millones de dólares. ¿Sí? Y luego esos 18 millones de dólares identificó que fueron traspasados desde Sinohydro Beijing a Recorsa Panamá, y esta a su vez a otras empresas que eran fantasmas en Ecuador. Esto quedó en evidencia en los procesos tributarios que se presentaron de forma súper clara a inicios de 2018 en Diario El Universo. A Diario El Universo solo le faltó poner los nombres de los involucrados. Y esto solo sucedió un año después, cuando nosotros publicamos la información dejando en evidencia quiénes eran cada uno de los responsables dentro de estos casos. Entonces, así nació, por doble vía. ¿Sí? Esto ya lo veremos dentro del proceso judicial. El tema central es que existen transferencias desde Sinohydro Beijing a la empresa Recorsa Panamá. ¿Y quién es Recorsa Panamá? Es el representante de Sinohydro en Ecuador, Coto Patiño, y sus familiares, María Auxiliadora Patiño, su hija, y su hijo político Javier Macías Carminiani. Sí. En su momento, la señora María Auxiliadora Patiño firma los cheques por los cuales se compra muebles por un monto de $17,000 para colocarlos en el departamento que tuvo Lenín Moreno en Suiza. ¿Sí? Y eso pues fue evidencia. Así nació este caso un poco antes de la publicación del llamado laberinto offshore del presidente Moreno, que terminó con el nombre de INA Papers. Y luego lo que se logró establecer, ¿sí?, es que hubo una serie de transferencias y de emisión de poderes, ¿sí?, por parte de INA Investment, ¿sí?, a otra empresa similar o su extensión en España para la compra, ¿sí?, del famoso departamento en Alicante, que no era la gran cosa. Sí, estamos hablando de un departamento de aproximadamente $150,000 para una zona que es turísticamente en un espacio que es más bien clase media. No se trata por el monto, sí, que para los ecuatorianos puede parecernos mucho, en realidad deja una enorme huella de lo que significó el traspaso de poderes, de personas involucradas y de recursos económicos que llegaron, sí, desde Recorsa hacia las empresas relacionadas a Lenín Moreno y sus familiares, ¿sí?, en un momento determinado. El expresidente Moreno reconoció el tema de la compra del departamento en Alicante. No, el presidente Moreno no reconoció la compra de ello, pero tampoco era necesario, Fabricio, porque de por medio en los poderes emitidos por parte de INA Investment Panamá, ¿sí?, a INA España, se coloca como responsables a la señora María Auxiliadora Patiño, ¿sí?, al señor Javier Macías Carminiani y a otros dos protagonistas que en su momento ocuparon cargos diplomáticos de Panamá en México. Esto porque el estudio jurídico que realizó el trabajo pues tiene un grupo principal que maneja los recursos de otros. Pues, más o menos, recordemos que las offshore funcionan como un trust, es decir, alguien tiene las empresas a mi nombre y este alguien es quien nos da poniendo el nombre y administrando. Y a ese alguien en esta figura se le puede llamar una suerte de testaferro. Pero por supuesto que sí, y veremos si es que están, tendría que revisar nuevamente la lista de llamados a comparecer dentro del proceso judicial, pero obviamente esto quedó muy bien identificado en lo que significa el traspaso de poderes y de recursos económicos desde Recorsa Panamá hacia las empresas directamente relacionadas a Lenín Moreno. En la lista, por ejemplo, están Lenín Moreno, su esposa, su hija, 2 hermanos, 2 cuñadas, Javier Macías Carminiani, Coto Patiño, María Auxiliadora Patiño, Juan Carlos P., Patricia de las Mercedes P., Manuel Ignacio P., Victoria María P., Juan Manuel D. P., Francisco José Che, Henry de Jesús Galarza, Luciano Enrique Cepeda, María Augusta del Rocío BP, Francisco Enrique CL, Kai Runguo, Yang H, Song D, Gu Ye, Ali A, Jimena del Rocío DB, Pablo Aníbal AA,
Mónica Alexandra OJ, Mauricio Javier PD, Pablo Honorio CM, Francisco Esteban EN, José Eduardo CB, Juan Cristóbal SS, Antonio Germánico SS, Rocío del Carmen GE, Mercedes del Pilar CA y Carlos Osvaldo AA. No sé si alguno de ellos, si están todos los que deberían estar, Cristian. Son los protagonistas de carácter nacional, es decir, que los que pudieron haber actuado internacionalmente no están presentes, pero claro, lo que está marcando es la relación familiar del expresidente Moreno y también de amigos que participaron dentro de este esquema. Recordemos que ahí habían pues amigos que se presentaron, había un empresario, un importador de productos alimenticios españoles que participó como vendedor del departamento. Es gracioso porque eran amigos de copas, de farra, de baile. Bueno, el presidente Moreno no podía bailar, pero el resto sí lo hacía pues al son de alguien que tocaba muy bien el piano en Palacio, ¿sí? Y se le ocurre decirle, pues, ¿por qué no me compras mi departamento? ¿Sí? Yo tengo un departamento en Alicante, te lo vendo. Y dice, ya no te preocupes, entonces utilicemos la empresa Recorsa para que transfiera los recursos económicos a INE Investment, e INE Investment cree un poder especial en España para hacer, generar o constituir y concretar la compra del departamento al señor Escopado, me parece que es. Y bajo esas circunstancias pues se dieron los negocios. Entonces se vendían y compraban las cosas entre amigos, ¿sí? En un departamento que posiblemente Moreno nunca utilizará. Ahora bien, Cristian, sobre este tema, sobre esta investigación, la colega Sara Ortiz, en una nota periodística en Diario Expreso, recoge 3 años y 8 meses ha tardado la Fiscalía en reunir los elementos de convicción sobre una estructura de corrupción alrededor del proyecto Coca-Codo Sinclair. Y ahí justamente yo quiero consultar a usted qué lectura le merece que la Fiscalía, después de todo este tiempo, reviva ahora este caso. Bueno, yo siempre lo había comentado y lo había dicho públicamente que era muy difícil para la Fiscalía en trabajar con todos los casos al unísono. ¿Sí? No podía hacerlo y nos ha demostrado que no pudo hacerlo y lo ha hecho uno por uno. ¿Sí? El caso INA inicia antes que llegue la fiscal general del Estado. ¿Sí? Fue iniciado por la fiscal subrogante anterior. ¿Sí? Y cuando llega la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a los 2 meses, 3 meses, se topa con el gran tema, pues, Arroz Verde. ¿Sí? Lo asume y lo saca adelante y lo culmina y lo termina, ¿sí? Y luego de esto, pues aparece esta información que viene sobre todo generada y vinculada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el caso Las Torres, ¿sí? Y lo inicia y prácticamente lo culmina y lo termina. Y tenía rezagado pues el primero. Entonces, ha tenido que pasar, no ha pasado más de un mes del tema del cierre del caso de Las Torres, y apenas lo ha cerrado, pues continúa con el caso INA Investment. Es decir, que lo que nos da muestra es de que ha podido darle el seguimiento que de alguna manera las circunstancias le han permitido avanzar. Es verdad que es mucho tiempo. Es verdad que ha demorado mucho porque estamos hablando de hechos que se inician y se constituyen en el 2009-2011, se concretan entre 2016-2018 y pues apenas se empiezan a juzgar 4 años después. Es decir, están con respecto a los hechos de INA Investment, me retiro, pero existen hechos mucho más antiguos, como por ejemplo las transferencias generadas en su momento desde Sinohidro a la empresa Recorsa. Y bajo esos condicionamientos, al menos podemos decir que ya hay un camino, que hay una fecha para este caso. ¿Que es importante? Por supuesto que sí. Sí, es importantísimo. Y por más que nos demoremos, creo que nos ha dado la muestra de que en los 3 grandes casos que ha llevado, pues le ha dado de alguna manera una marcha lenta pero firme. Cristian,
¿Qué lectura le das a la carta que emitió ayer el expresidente Moreno, donde él vuelve a marcar distancias? Él refiere que no tuvo nada que ver con la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que no tuvo relaciones con Sinohidro, que él era vicepresidente de la República y estaba encargado de la misión Manuel Espejo, que ese era un tema del cual estaban encargadas las autoridades de los sectores estratégicos, en los cuales él no tenía ningún tipo de incidencia, según Moreno en su carta. Y en la que además, si me permite, se muestra sorprendido por esta coincidencia o la coincidencia de la actuación de la Fiscalía, exactamente cuando en estos momentos se investiga de alguna manera al presidente Lasso. Mira, empecemos por esto último, por el tema de los tiempos. Sí nos llama la atención el hecho de que suceda prácticamente 3 años y medio después. Y puede llamarnos la atención de que este caso puede tapar a otro, pero en realidad este es un gran problema para el actual presidente de la República. Es un verdadero problema, porque de por medio la fiscal también ha llamado al proceso, a reformulación de cargos a Eduardo Carmiñani Valencia, que es su abogado, y es el abogado de Danilo Carrera. Entonces, yo entiendo que esto no es una forma para tapar un caso, eso significa también una confrontación, una nueva confrontación de la fiscal con el presidente de la República. Y pues eso, creo que tenemos que verlo así, porque el hecho de que llamen a juicio al que es tu abogado, y siendo yo presidente, pues a mí me parece un puñetazo en la cara irrecuperable, ¿sí? Porque además debemos de entender la relación profunda que existe entre el presidente y su actual abogado, ¿no? Que además es un hombre peleador. O sea, Eduardo Carmiñani Valencia es un hombre peleador, sabe pelear. Ya veremos cómo se para en este caso y bajo qué circunstancias pues enfrenta a la fiscalía. Sí, ahora, lo otro, sí, las palabras del presidente, del expresidente Lenín Moreno. Sí, Lenín Moreno nunca negó la presencia y la existencia de las empresas, la compra de los muebles que llegaron a su departamento en Suiza. Él simplemente varió las condiciones de la realidad porque dijo que esos bienes estaban embodegados. Yo me pregunto quién tiene la capacidad económica de embodegar muebles en Suiza. Sí, solo el expresidente Lenín Moreno. Pero recordemos incluso una vez en un video que él nos presentó haciendo un recorrido por su casa, justamente para tratar de dejar en evidencia que nada tenía que esconder, cuando hizo su recorrido por el departamento que tenía allá en Suiza, pues allí estaban los muebles. Estaban presentes todos los muebles que habían comprado. Se era fácilmente identificar por catálogo, porque en los reportajes nosotros presentamos los muebles que habían comprado. Y al hacer el recorrido que nos hizo el propio Lenín Moreno, que fue públicamente conocido, pues ahí estaban esos muebles, ¿no? Ya. Lo segundo, es clarísima las transferencias generadas a las empresas constituidas por los hermanos del presidente desde Recorsa, para luego la compra de otros bienes, y hay otros recursos económicos que tendrán que identificarse que se hicieron. Eso tiene que estar claramente identificados, ¿sí? Y pues lo tercero es justamente la presencia del expresidente en Paraguay. Significa que en su momento, cuando fue a los Estados Unidos, entendió que podía ser procesado y que podía ser incluso extraditado. No sé si extraditado, pero sí, pues le podían quitar el apoyo, tal como debemos entender que si es que se puede en los Estados Unidos, porque perdió el apoyo político de ese país y no tuvo más remedio que radicarse en un lugar donde no puede y no necesita volver al Ecuador y a ningún país. Entonces, y resulta que se radica en Paraguay, que entiendo no tiene tratado de extradición con Ecuador. Sí, y con nadie. Sí, por eso recordemos que buena parte de los dictadores estuvieron en Paraguay. Somoza estuvo en Paraguay, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las razones por las cuales él está allá. ¿Es un golpe? Por supuesto que sí, porque tenía previsto comprarse importantes bienes inmuebles en los Estados Unidos, donde están sus hijas, que además han sido vinculadas al caso.
¿sí? Con sus respectivos esposos, que tenían importantes negocios, algunos de ellos en Ecuador, ¿no es cierto? Y pues, sin duda, es una condición de afectación que en todo caso me alegro, ¿sí? Me alegro, porque es así como tienen que pagar los corruptos. En algún momento también Lenín Moreno, y esto se viralizó igualmente ayer en redes a propósito de este anuncio de la fiscal, decía que es hasta fantasioso pensar que va a tener una empresa vinculada a los nombres de las hijas, hablando de INA. ¿Podemos confirmar que INA, Investment Corporation, es una derivación de los nombres de las hijas de Lenín Moreno? En realidad, frente a los hechos identificados desde un inicio del caso, no tiene mayor importancia. Creo que es un detalle menor, porque ya han estado identificadas las transferencias de los recursos económicos desde China a Panamá, desde Panamá a Belice y desde Panamá a España, ¿sí? Están identificados los recursos económicos en la compra de bienes, ¿sí? Están identificados una serie de cheques emitidos por parte de la... que de alguna manera Recorsa Panamá era la chequera de INA, ¿sí? Entonces, si es que tenía o no tenía los nombres de las hijas, es ahora un detalle menor, no importa. Digamos que sí, que representa a los hijos, y como narrativa anticorrupción, creo que tenemos que señalar que sí, que INA representa una forma de reconocimiento y de corrupción que se basa en el nombre de las hijas del expresidente. ¿Quién es Conto Patiño, Cristian Zurita? Es un viejo y conocido empresario ecuatoriano que logró la representación de Sinohydro en Ecuador y pues logró y abrió la puerta para que otras empresas chinas logren acuerdos con el Ecuador. Conto Patiño es un personaje muy ligado a los grupos económicos, sobre todo guayaquileños, ¿sí? Es muy conocido por los socialcristianos, es muy conocido por los industriales, es muy conocido por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ¿no? Y pues de alguna manera pues su condición le permitió ser el representante de Sinohydro y pues lograr el mayor contrato de la historia de este país, ¿no? Que dicho sea de paso, pues conocemos todos los problemas que se han generado, ¿sí? Y pues ya pese a su avanzada edad, supongo que le debe generar una serie de problemas y conflictos. Yo creo que Conto Patiño no debe estar en el Ecuador. Recordemos que hace poco se deshizo a través de su hija y de su hijo político de la mansión que compró justamente a la familia Pérez Cordero hace muchos años y que ahora está en poder pues de Javier Jordán, ¿sí? Entonces vendieron absolutamente o buena parte de lo que significa su patrimonio, y yo debo entender que no se encuentra en el país. Rápidamente, Cristian, en declaraciones a la prensa hubo dos elementos que dio a conocer, digámoslo así, el asambleísta Fernando Villavicencio. De un lado dijo, sorprende que si se investigan irregularidades en Sinohydro no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual, y de otro lado dijo que le llama la atención que la Fiscalía se limite a formular cargos por cohecho cuando lo que debería es iniciarse un proceso por peculado. Por esto último, la Fiscalía siempre va a escoger el camino más seguro para lograr sancionar a quienes efectivamente están en su mira, ¿sí? Si es que encontró el camino del cohecho es porque va a poder probarlo, ¿sí? Como la condición mínima para enfrentar el proceso judicial. Es verdad que podrían abrirse otros, pero son mucho más difíciles de probar. Y sabemos lo poco sencillo que ha sido para las autoridades y para la Fiscalía establecer triunfos cuando se pone pues por demás la vara muy alta. Lo importante es que ya están en proceso, ¿sí? Eso es lo más importante.
Y lo segundo, con respecto a lo que señala Villavicencio, pues esperemos que esos nombres ya se vean y se hagan públicos dentro del proceso y de la exposición del caso que significa Sinohydro, ¿no? Y estamos hablando sobre todo de Jorge Glass, ¿sí? Aquí la gran pregunta es por qué no está Jorge Glass. Y yo creo que lo vamos a dejar nuevamente en evidencia cuando este caso lo haga público la Fiscalía y se conozca quién fue el responsable de cambiar la calidad de los materiales para tener el desastre del que hoy tenemos y sabemos que nos va a generar y provocar una vida útil mucho más corta de lo que significa esa central. Y ese nombre obviamente es Jorge Glass Espinel, ¿sí? Y aspiro que ese nombre sea constantemente mencionado en el proceso judicial y aspiro que dentro de la sentencia que se emita en este caso, pues los jueces vuelvan a ordenar la investigación de Jorge Glass en este caso. En algún momento el ex vicepresidente, me imagino que hablaríamos de su condición de ministro de sectores estratégicos, Jorge Glass en ese momento, ¿estuvo vinculado a esta investigación o no? Estuvo directamente relacionado en el proceso de construcción. Pero la fiscal no lo ha vinculado, al menos no lo ha mencionado. Es posible que sí, pero tendremos que verlo en el proceso judicial, Fabricio. Porque se supone que este caso no tiene que ver, digamos, con la construcción, sino con un caso de sobornos, de cohecho. Pero se verá ya en el proceso judicial. Así que yo creo que vamos a tener mucha información todavía por presenciar, Fabricio. Correcto. Cristian, te agradezco por estos minutos para tratar de entender el caso Sinohydro. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias a Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación, que fue el sitio web que el 19 de febrero del 2019 publicó esa investigación sobre el caso INA Papers, el laberinto offshore del Círculo Presidencial, se llamaba esa publicación, ahora llamado caso Sinohydro. 4 años después, este tema es materia justamente de un llamado por parte de la fiscal a que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. La justicia ya lo ha determinado. Para el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la mañana será la audiencia de formulación de cargos contra 37 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno. De este tema habrá que seguir hablando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.